Buenas tardes, hermanos y hermanas. Les saludo en el amor del Señor, dando gracias primeramente por su bendición de poder ser portador de su palabra en este día para su pueblo, que son ustedes, la Iglesia de Cristo. Saludo a todos los hermanos y hermanas en el amor del Señor, dando gracias a nuestro Dios por lo que ha sido ya esta semana, está culminando, por los mensajes entregados de parte de todos los predicadores que el Señor ha usado los labios de ustedes. Ha sido de gran bendición para la vida de la Iglesia. También damos gracias al Señor por todo lo que nos permite vivir el Señor, y a pesar de todas las cosas podemos estar bendecidos de parte del Señor. En esta tarde yo quiero compartir la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. Jeremías, en el capítulo número 6, verso 16, daré lectura a la palabra del Señor, y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor a través de su palabra. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Que Dios nos bendiga. Estamos frente a una palabra profética dicha por los labios del profeta Isaías. Un profeta que, como lo relata el mismo libro en el capítulo 20, él quería rehusar de hablar, quería oponerse a poder abrir sus labios. Dijo en el capítulo 20, verso 9, no me acordaré más de él, refiriéndose a Dios. Y agrega, y ni hablaré más en su nombre. El deseo humano de rehusarse de hablar de lo que el Señor amonesta a decir y a entregar a su pueblo. Pero agrega más, no obstante, había en mi corazón como un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es lo que hay dentro de los hombres y las mujeres de Dios que no pueden decirle no al Señor, decirle no a Dios, dejar de lado lo que uno pueda estar pensando y ponerse como boca del Señor. El capítulo 6 y antes, el mismo profeta iba denunciado a aquellos profetas que iban anunciando paz y tranquilidad, mas iban engañando a la gente. Una paz, en el verso 14, curan las heridas, dice, de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Para que tengamos paz y tranquilidad, debemos tener presente lo que demanda el Señor primeramente a su iglesia. Y por eso que el profeta habla al pueblo
de Judá en ese entonces, precisamente para que revisara su forma de vida. Por un lado, el revisar el caminar, revisar interiormente una introspección interna, a la luz, por supuesto, de la palabra del Señor. Y no pudo dejar de decir al pueblo: parad sobre vuestros caminos, detenerse en el servicio que se está brindando a Dios y mirad, por un lado, cómo se está realizando el servicio al Señor. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Es una decisión personal. Dios no va a venir en persona a decirle qué es lo que debe hacer su pueblo. Mas la decisión debe venir producto de la profunda reflexión interna a la luz de la palabra del Señor. No de cualquier comentario, ni de cualquier opinión, ni de cualquier libro, sino más bien centrada en lo que es la voluntad de Dios. Y al reconocer o saber cuál es la voluntad de Dios, ahora andad por ella. Que Dios nos bendiga. El pensamiento, hermanos queridos, de los profetas del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, los evangelistas, era que la raíz de todos los males que pudiera vivir la iglesia o el pueblo en forma personal y la sociedad es producto del pecado del pueblo de Dios. Mire, no tanto el pecado de aquellos que no están en el conocimiento del Evangelio, más bien del pecado de aquellos que han sido alcanzados por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos bendiga. Y porque el profeta de Dios ve venir a lo lejos la mano poderosa de Dios caer sobre su pueblo. Por lo tanto, el profeta advierte, hace un llamado insistente al arrepentimiento, mientras la catástrofe estaba lejos. Pero por lo mismo, cuando el pueblo veía que la calamidad no estaba presente en el momento, por una falta de visión en el Señor, no veía lo que venía para ellos y se mantenían en el pecado y apartado del Señor. Por tanto, el pueblo permanecía y hacía oído sordo de la palabra del Señor. Y por otro lado, aunque algunos aquí no van a estar muy de acuerdo, que dicen mucho que Dios no castiga, amado hermano, el Señor tomó a su pueblo Israel como un objeto de su amor único, como dice el libro de Amós, y por lo tanto como ese objeto de amor único frente a todos los pueblos, se le iba a demandar, de igual manera lo iba a hacer el cólera único de Dios. Lea el libro de Amós y muchos otros profetas. Por lo tanto, para el profeta del Señor, el castigo de Dios es una alerta, es un aviso, por un lado, y una invitación al arrepentimiento. Bendito es su nombre. Por eso el profeta
les advierte antes de tiempo. El Señor nos demanda a nosotros como su pueblo. Usted es la iglesia del Señor, por lo tanto, usted es muy responsable de sus actos. Usted es muy responsable de sus dichos. Usted es muy responsable de sus acciones. Y al Señor nos demandará el Señor como su iglesia, como su pueblo, porque a nosotros nos ha venido esta palabra de bendición a nuestra vida. Así como el pueblo de Dios era objeto del amor único de su Padre Dios, en este tiempo la iglesia que somos nosotros, también somos el objeto del amor de Dios, que disfrutamos de su amor, pero por lo mismo también nuestro Señor nos demandará más, porque usted sabe hacer lo bueno. Usted es conocedor de la palabra del Señor. Cuando el profeta habla al pueblo, paraos en vuestras sendas, en vuestros caminos, está llamando, hermanos queridos, a un arrepentimiento. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice el texto bíblico, mas su fin es muerte y perdición. ¿Qué significa pararse en el camino y caminar por la senda antigua? ¿Cuál sea el buen camino? Lamentablemente para el pueblo de Dios, porque agrega el texto bíblico, más dijeron, a una dijeron en plural, qué triste fue la decisión de ese grupo de hombres y mujeres, decir, no andaremos por él. Cuando está diciendo no andaremos, está diciendo nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por dónde vamos a dirigir nuestros pasos. Y eso les trajo, hermanos queridos, dolor y sufrimiento. Pararse en los caminos y seguir los caminos de Dios es buscar a Dios por un lado, dejar de lado toda seguridad terrestre, podríamos agregar. Es una forma de decir, de volver nuevamente al desierto, árido, frío, de soledad y depender absolutamente del Señor. Que Dios nos bendiga. Hoy en día nosotros como iglesia debemos reflexionar sobre lo que el Señor ha permitido. Esto que ha traído tanto dolor, tanto sufrimiento, hermanos queridos, nos debe llevar a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Probablemente muchos desean y necesitan llegar al templo del Señor, escuchar una palabra, abrir sus labios, su corazón y adorar a Dios. La pregunta, después que pase todo esto que estamos viviendo, ¿se mantendrá en el mismo deseo? ¿Se mantendrá en el mismo espíritu?
Dejará de lado todas aquellas cosas que le han apartado del Señor. Dejará de lado la idolatría. Dejará de lado la vanagloria. Dejará de lado la soberbia. Dejará de lado el pensar y hacer las cosas como a usted le parece y ponerse en la voluntad de Dios. ¿Seguirá ardiendo su corazón o va a ser un momento y después, como el pueblo de Israel, siguen en su propio camino? Que Dios nos bendiga. A todas estas preguntas debemos nosotros respondernos. ¿Nos mantendremos fieles al Señor? Yo creo, hermanos queridos, que esto es el inicio para que la iglesia del Señor, la iglesia comprada a sangre, a carne del Hijo de Dios, se arrepienta de todas sus maldades y se vuelva a Cristo. Es que el Señor ha traído esto como una señal para que usted y yo podamos buscar al Señor de todo nuestro corazón. También tengo que decir que esto es un inicio. ¿Qué cosas más vendrán? ¿Qué cosas más el Señor tendrá que traer a esta tierra para que la iglesia se ponga en su altura? Para que la iglesia de Cristo se ponga en el nivel que Dios desea verla, como sal de la tierra, como luz del mundo, y dejar de lado todas aquellas cosas que han separado a la iglesia del Señor, dejar de lado todos estos rencores, dejar de lado todas las envidias y centrarnos a cumplir nuestro papel que el Señor nos ha encomendado. ¿Saldrá la iglesia del Señor a predicar la palabra cuando llegue el día que se invite? ¿O nuevamente cada uno va a volver a sus quehaceres, que no dejan de ser importantes? Claro que son importantes, pero tendrá el equilibrio usted como iglesia y yo como pastor de dar prioridad a las cosas del Señor, de ordenar la agenda, y lo primero que debe poner en su agenda son las cosas del Señor, como por ejemplo el culto, que es esencial para fortalecer nuestra vida en el Señor, que son las oraciones, que es la integración entera, hermanos míos, a los trabajos de la iglesia, que lamentablemente antes que sucediera esto, la iglesia estaba viviendo un letargo espiritual, una indiferencia espiritual, una apatía con las cosas del Señor. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Cómo vamos a enfrentar las cosas que se vienen? ¿Unidos como pueblo del Señor? ¿O pateando las piedras y acordándonos de las cosas pasadas? No andaremos en esa senda, dijeron ellos. Y como dije anteriormente, era el único pueblo en la tierra que gozó del amor único del Señor.
pero también el Señor demandó en ellos y puso toda su cólera por la desobediencia de su pueblo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir en su propio pensamiento, tratando de argumentar, de excusar lo inexcusable? ¿O va a dejarse guiar por el amor y el Espíritu Santo de Dios? ¿Seguirá buscando resquicios bíblicos que no lo hay para justificar su falta de compromiso, para justificar su irresponsabilidad espiritual en el Señor, para hacer responsable al pastor, a los líderes, a los hermanos de lo que usted es responsable? Por eso la palabra del Señor en esta tarde nos habla: paraos en los caminos, así ha dicho Jehová, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Que Dios nos bendiga. La senda antigua, hermanos queridos, es amar al Señor. La senda antigua, amada iglesia, es decir, como dijo aquel hombre poco culto, con poco estudio, un hermano anciano de Tomé, cuando llegaba al culto, lo único que decía, y se paraba dentro, pasaba y se arrodillaba en el altar y le decía: Señor, aquí está Juan. Eso es lo que el Señor desea escuchar de nosotros. Más que un lamento, más que una queja, más que esto no se está haciendo bien, más que esto no se hace bien, y buscarle los resquicios a las cosas. Escuchar de su corazón y sus labios: Señor, aquí está Marta, aquí está María, aquí está Pedro, aquí está mi vida. Úsame, Señor. Es tiempo que la iglesia del Señor, yo velo por este pueblo, y cada cual velará por su congregación. Pero para ustedes, para mí, es este mensaje hoy día, hermanos queridos: hacer las cosas como para el Señor. Poco menos hoy en día tenemos que poco menos rogarle a la iglesia, mandando información. Por favor, hermano, no se olvide de su responsabilidad, no se olvide de su compromiso con el Señor. No estamos conscientes, no estamos atentos. Pareciera que usted es el único que está viviendo problemas. Mire, hermano, para afuera y va a llorar de gozo y de alegría, porque el Señor a usted lo tiene bendecido. El pan y el agua jamás faltará a mi iglesia. Dios nos bendiga. Nada nos faltará, dice el Señor. Esto que estamos viviendo es una alerta, es una luz amarilla que se ha encendido. ¿Cómo vamos a actuar cuando el Señor levante esto? ¿Será el deseo momentáneo? ¿Se llenará la iglesia, el templo, con muchos?
y pasado un poco de tiempo van a volver a su rutina nuevamente. O en usted será permanente una búsqueda sincera, permanente con su Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. La palabra del Señor en esta tarde nos ha interpelado. Nos ha puesto con la espada en la pared para que usted pueda tomar una decisión. Usted es responsable, hermano mío. Simplemente responsable. Y se le demanda más porque usted es la iglesia de Cristo. Por ello, Dios nos demandará. Así como disfrutamos de su amor, también Dios nos demanda más, hermanos. Dios te bendiga en esta tarde. Y esta palabra sea glorificada en nuestros corazones. Preparémonos, porque vuelvo a decir, solamente es una alerta para que su pueblo se arrepienta de sus faltas. Bendito es su nombre. No nos pararemos ni andaremos por él, dijeron, que en nosotros no sea igual, que en usted sea diferente. Pedirle perdón al Señor por la irresponsabilidad, por el poco compromiso y ponerse en sus manos. Ponerse en sus manos, cumplir con sus deberes, integrarse a la iglesia, al trabajo de la iglesia, que podamos estar cohesionados todos juntos como un pueblo, para que el Señor se agrade de usted, ser un hombre y una mujer que apoye la obra, y no tanto que critique lo nuevo, lo malo de esto y esto otro, sino que se ponga al frente y tiremos todos para el mismo lado. Dios te bendiga. Dios ponga en cada uno de nosotros ese don de arrepentimiento. Pidámoselo. Él es misericordioso y todavía tiene misericordia de nosotros. ¿O usted no lo ve de esa forma? Todavía, hermano, el Señor tiene misericordia de su iglesia. Nos está advirtiendo y buscó esta forma de hacerlo. Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Su palabra es una advertencia al arrepentimiento. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Por haber oído esta palabra, Señor, que hace bien a nuestra vida. Es un alimento a nuestra alma. Yo te pido por cada uno de los tuyos, de esta iglesia, de este redil, aquellos que permanecen y aquellos que se han apartado, que todos juntos puedan, Señor, reflexionar sobre su vida y su testimonio. Oh Padre amado, usa la vida de todos aquellos, Dios mío, que se pongan en sus manos. Lo pido por Cristo nuestro Señor.
Amén. Amado hermano, estar atento a la información, estar atento a los mensajes de los hermanos, hermanas que tienen la responsabilidad o tendrán la responsabilidad en esta semana, algún trabajo, alguna palabra que el Señor nos desafíe a hacer. También yo tengo que compartirle, y gracias al Señor por ello, de aquellos hermanos que en medio de sus estrecheces pudieron bendecir a la familia de la fe que están pasando alguna necesidad. Pudimos el día de ayer salir con la pastora a repartir las bendiciones. Salieron bastantes canastas, hermanos queridos. Fue de mucha bendición. Que Dios bendiga a todas las hermanas ancianas, como ellas, cuando vieron a sus pastores, se conmovían. Muchas gracias por ello. Ese es el camino. Y si usted a lo mejor aún no se ha sumado a este trabajo, yo le pido en el Señor que arrebate su bendición. El Señor nos da la oportunidad para bendecir a los demás. Está probando el Señor su iglesia. No lo mire que otra vez esto, que otra vez la ofrenda, que otra vez el diezmo, que otra vez... Ustedes ya son grandes, ya ustedes dicen que son grandes, demuestren que son grandes, demuestren que son maduros. Puede ser a lo mejor para muchos hay una excusa para no cumplir las responsabilidades que tenemos, pero no debe ser así, hermanos míos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que esta semana que entra sea una semana de mucha bendición para usted y su familia. Pida en este tiempo por su familia que no está caminando. Comprométase con el Señor para que lleguen sus hijos, sus hijas, aquellos que no le acompañan, sus esposas que no son convertidas, o viceversa, sus esposos que no son convertidos. El Señor va a responder, pero también va a mirar la intención de su corazón. ¿Cómo está haciendo las cosas? Yo les invito a que hagan las cosas con amor y con agrado. Ya saque de su mente, de su corazón esos pensamientos que más que unirle, le apartan de Dios. Que Dios les bendiga. Reciban un abrazo a la distancia, su pastor que les ama y les extraño también en el Señor. Cuídense, sean responsables y nos estaremos viendo. Dios les bendiga.